Agradezco a Britney Spears venir a menos. Vamos a ver. Bueno, como he dicho, soy Miquel de Caroz. Buenos días a todos. Antes de nada, permitidme rápidamente que me presente y qué es la empresa Zodiac Advertising. Soy, entre otras cosas, fundamentalmente director general de Zodiac en España. Zodiac Advertising es una empresa que está ahí abajo, perdida, pequeñita, dentro del grupo de Agostini. El grupo de Agostini es un grupo industrial, empresarial, con intereses en la parte de medios, en la parte de comunicación, en la parte de tecnología para loterías y apuestas y con una parte también financiera italiana. Surgimos como una especie de idea para poder monetizar parte del inventario de algunos de los medios que pertenecen al grupo y desde hace 5 años nos hemos centrado en lo que es toda la parte de programática de comercialización. ¿Qué hacemos? Hacemos fundamentalmente comercializar programáticamente el inventario de medios de comunicación y soportes o portales premium. Es lo que fundamentalmente lo hacemos. Trabajamos en muchas modalidades, display, vídeo, etc. Y luego explicaré un poquito más cómo lo tratamos de hacer. Dentro del panorama, de este panorama o ecosistema programático que tenemos, hemos venido a tratar de buscar un hueco en un sitio que creemos que no existía. En la parte de compra tenemos todos muy claro que existen los DSPs y los Trading Desk, aunque a veces mezclamos los conceptos, ¿vale? Los Trading Desk, desde mi punto de vista, son las plataformas que realizan las compras. Cadre es un Trading Desk, como ha comentado Cacharrito, y utiliza diferentes DSPs. En la parte de venta, los publishers parece que tienen que elegir entre un SSP o ponerlos en cascada, como luego explicaré. Nosotros buscamos un hueco en denominarlos lo que es el Publisher Trading Desk o el Trading Desk del editor. De hecho, que lo que hacemos es tener una solución integrada con todos los SSPs. Yo creo que la evolución, y lo que quiero hablar es básicamente cómo la evolución de este modelo tradicional de compraventa de publicidad, este modelo tradicional, directo, que ha sido aplicable tanto para la parte offline como para la parte online, se ha visto transformado digitalmente, revolucionado por el modelo programático. Este entorno programático en donde hemos venido a hacer una auténtica transformación digital de la forma de comprar, de la forma de planificar, también de la forma de vender. Pero yo creo que ha habido todavía un par de eventos que les falta que verdaderamente les llegue esta transformación digital. Por eso yo creo que hay una serie de elementos que todavía están con este barniz digital. Un barniz digital es hacer las cosas de siempre y ponerlo .com, tener un carrito de compra o unos cuantos emails. Pero utilizamos los mismos procedimientos de siempre, los mismos métodos de siempre y las mismas analíticas de siempre. Eso no es transformarse digitalmente, eso es el barniz digital. Bueno, pues los dos elementos que yo creo que todavía les faltan esa pata son dos. Uno, el acceso o cómo accedemos al inventario de los publishers, al inventario de los editores. Y dos, cómo cualificamos las audiencias. Y yo por eso lo califico como el reto 2.0. Creo que el programático es una revolución, es una realidad, no vamos a contar otra vez lo que todo el mundo sabe. El 80% de la venta display o de la transacción display en Estados Unidos en 2017 se piensa que va a ser programática, 80%, una auténtica barbaridad. Pero yo creo que todavía el acceso al inventario y la cualificación de audiencias les falta que nos llegue esa transformación digital. ¿Va a llegar? Sí, sin ninguna duda. Empecemos por la parte de inventario. Yo creo que la parte de inventario de venta de SSP, la parte de SSP, ha venido muy vinculada de la parte ad serving. Yo creo que grandes proyectos programáticos, que además pues, conocemos muchos, ¿no? Pues Adform, por ejemplo. Adform es una solución tecnológica que originalmente viene del ad serving de agencia que ha derivado su solución de SP. Smart es una solución de ad serving de publisher que ha derivado su solución de SSP. El paradigma evidentemente es Google y DoubleClick con su plataforma de ad serving y cómo ha derivado la plataforma Ad Exchange, ¿no? ADEX. Entonces, ¿qué es lo que hemos heredado a la hora de organizar el inventario? Hemos heredado la jerarquía en base al precio. En el ad server marcábamos la jerarquía de las campañas en función del precio que nos pagaba de cada una. Pero esas campañas sabíamos cuánto nos iban a pagar por ella, porque habíamos cerrado una orden de compra.
Entonces, en base a eso, íbamos marcando. Un poco más se complicaba un poco más la cosa cuando empezabas con el tema de performance. Y tenías una campaña CPC si no sabías qué CPM efectivo te iba a dar. Pero lo que hemos hecho muchos publishers, hemos ido a trabajar en este modelo. Nuestro inventario premium, a través del ad server, va haciendo llamadas a la parte de sponsorship, venta directa, y luego empezamos a hacer una cascada de SSPs. Con una llamada, venta o no venta. Si no es venta, passback de vuelta. Segunda llamada, passback de vuelta. Tercera llamada, N llamadas, como está puesto en cascadas. Esto tiene muchos problemas. Y esto da genera mucha ineficiencia en la parte de venta. ¿Por qué? Porque estos compartimentos estancos hacen que una serie de plataformas no tengan acceso a un inventario que por el cual a lo mejor hubieran pagado más. Es más, se producen paradojas en las que hay momentos en que parte del inventario de una segunda llamada paga más que la primera llamada. Esto genera ineficiencia en precio. Esto genera latencias, porque estamos haciendo constantes llamadas. Esto genera discrepancias. Esto genera un coste enorme de ad serving a través de la llamada del passback. Y ya no te cuento cuando además los compradores, que son muy listos, saben que hay impresiones que no las tienen por qué pujar arriba, en primera o segunda llamada, porque saben que en tercera o cuarta llamada la van a poder comprar mucho más barata. Habría que discutir si es la misma impresión, pero bueno, está ahí. Eso es un modelo que realmente da muchos problemas. ¿Qué solución, por ejemplo, planteamos nosotros como Publisher Trading Desk? Planteamos una solución en la que integramos a diferentes plataformas de venta. Tenemos integrados a diferentes soluciones programáticas de venta que a través de una sola llamada y un solo passback para el publisher le permite monetizar todas esas impresiones. Es una solución completamente diferente. Lo que hacemos aquí es que la parte de ad serving y premium siga siendo garantizada, pero nosotros lo que vamos ordenando las campañas en base a esa cascada de precios. Además, estas dos soluciones tienen un pequeño problema, que los precios sobre los cuales estamos ordenando son lo que denominamos los fake price, porque no son precios reales, son precios marcados según los ingresos generados en los últimos días. DFP es el ad server de publisher o de editor, ya no iba a decir que es un ad server, es que es un estándar de mercado, y esto hay que reconocerlo. DFP en su Dynamic Allocation lo que hace es organizar el inventario en base a los ingresos recibidos en los últimos días. Con lo cual, una campaña que quiera pagar, pero que viene por una plataforma que ha estado generando los ingresos, no va a poder acceder a acceso a ese inventario. Y ese es el problema. ¿Cuál es la transformación digital real que vamos a ver durante este año? Ya empezamos a verlo, ¿de acuerdo? Y está funcionando. Es el concepto del header bidding. Header bidding es una solución que pasa por la implantación de un JavaScript en la cabecera de la página del publisher, de la página del editor. ¿Qué es lo que hace? Es una solución basada en pedir, una prepuja. Estamos preguntando a las diferentes plataformas SP, cuánto van a pagar por esta impresión. Y en base a eso, y teniendo incluso en cuenta las campañas directas, el JavaScript le va a dar al ad server la prioridad de la impresión. ¿A quién le vamos a vender esa impresión? De manera que lo que hacemos es poner a competir a todas las campañas por todo el inventario. Es una solución que, 1, evita latencias, 2, evita passbacks, 3, genera eficiencia en la parte de compra porque estás vendiendo o presentando la impresión a aquel que más va a pagar por ella. Es una solución que ya se está testeando. Y es una solución disponible en este momento para la mayoría de las plataformas del mercado, que son capaces de trabajar con este modelo. ¿Falta por pulir? Sí. Nosotros estamos en beta test con un par de publishers, un par de editores. Estamos en beta. Pero es una solución que yo creo que a lo largo de este año va a cambiar radicalmente de la manera tradicional. Ese waterfall, que no lo he mencionado, pero es como se denomina el waterfall, la cascada de inventario, que como he dicho, pues genera todas estas discrepancias. El otro elemento que yo creo que va a cambiar radicalmente la forma de trabajar, ya lo hemos mencionado, lo ha mencionado Eduardo, lo ha mencionado bastante gente a lo largo de la mañana y se va a mencionar bastante a lo largo del resto de la jornada, es la parte de la cualificación de audiencias, ¿no? Esa parte que estamos aquí abajo, no sé por qué se ha colado esta diapositiva que la había borrado, pero bueno, que es lo que es la utilización de lo que son las plataformas de recogida de datos en primera persona, un DNP. Yo creo que en los últimos años hemos asistido al desarrollo de lo que se llaman los DMP de segunda generación.
Los DMP de segunda generación tienen varias características muy importantes, pero yo creo que la primera, por ejemplo, es la capacidad de recoger el 100% de la interacción de los usuarios con todos los soportes o todas las propiedades del editor o del anunciante, ¿vale? Y además a través de todos los dispositivos, que ese es un elemento fundamental. Recoger el 100% de las interacciones con todas las propiedades en todos o a través de todos los dispositivos. Segunda característica fundamental de un DMP, y lo digo por si estáis estudiando o estáis analizando el tema de DMPs, es muy importante, por ejemplo, que no tengamos taxonomías predefinidas. Ya sabemos que todo el mundo quiere comprar mujeres de más de 40, jugadores de videojuegos, gente que le guste... Todos esos perfiles los tenemos. Pero lo que no podemos es cualificar nuestras audiencias en base a taxonomías predefinidas. Lo que tenemos es lo que se llama taxonomía abierta. A cada user ID, a cada identificación de usuario, se le asignan cientos e incluso miles de taxonomías. Miles de tags que nos indican qué ha hecho, cuántas veces ha hecho, dónde lo ha hecho, de dónde viene, qué le ha gustado, qué ha clicado. Esos elementos nos van a marcar radicalmente, cambian radicalmente la forma en la que vamos a tener capacidad de cualificar esa audiencia. Y además, los datos no se pierden. Todas esas taxonomías se guardan en un repositorio al cual la plataforma de data accede para consultar. Y cuando consulta, tiene varias formas de entender o de definir a los usuarios. Una, de forma determinística. ¿Qué significa determinístico? Significa que he rellenado un formulario y he declarado que soy hombre de 49 años. Eso me da un dato determinístico. La otra forma es el probabilístico. A través de algoritmia, inteligencia, analítica, probabilidades, podemos determinar que un perfil similar también es un hombre de 49 años. Y puedo agregar la audiencia. Es lo que se llama lookalikes, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Generamos esos famosos segmentos, esas audiencias únicas con unas taxonomías comunes que podemos hacer disponibles. Estoy seguro que alguien ya está de acuerdo conmigo. Yo creo que el dato no es ni del publisher ni del anunciante. El dato es del usuario, que nos deja usarlo. Entonces, en la medida que lo tengamos, lo tenemos que usar. Una persona nos borra las cookies y ese dato que tan celosamente guardamos y no queremos usar, ya no vale para nada. Podremos seguir recogiendo, pero podrá volver a borrarlo. Entonces yo creo que la capacidad de recogida de data está tanto en la parte de publisher como en la parte de anunciante. ¿Son diferentes? Sí. Yo creo que, por ejemplo, en la parte de publisher tiene la capacidad de recoger mucha interacción, por ejemplo, en el acceso a la web, al móvil, a la app, conexión con CRMs, todo tipo de interacciones que tienen los usuarios. Un medio de comunicación importante tiene mucha audiencia, muy repetitiva, que está regularmente entrando en la página. Y en esto nos marca unos patrones de comportamiento que lee, que no lee, que le gusta, cuántas veces. Y podemos determinar, por ejemplo, dime perfiles de mujeres de más de 40 que han visitado al menos 4 veces la sección de economía en las últimas 2 semanas. Y eso nos permite sacar un segmento específico. Un ejemplo. Se me ocurren unos cuantos publishers al azar, que he ocurrido así por casualidad. Un formato muy típico es de recoger datos comunes. Esto está sucediendo en muchos países en Europa, que significa una capa de datos a la cual, un repositorio de datos al cual caen el conocimiento de la audiencia, las cookies, que están generándose a través de un montón de plataformas o de portales diferentes. Y yo creo que compartir datos es bueno. No creo, como he dicho antes, que el dato sea propiedad de nadie, desde el usuario que nos lo deja usar. Esto nos permite generar estas taxonomías y estos grupos de taxonomía que son segmentos activables. ¿Qué hacemos con ellos? Presentarlos a través de tus plataformas SSP. Ir a tu plataforma programática de venta para decirle, ponme este segmento a disposición de los compradores. ¿Pero qué presento? Presento una impresión, una IP, un dominio, un formato y además una capa de valor. Mujer de 40 años. ¿Qué pasa? Los precios son muy superiores. No tiene nada que ver vender una impresión a pelo que una impresión con una capa de datos. Ese es el valor que tiene la capacidad de recogida de datos de los publishers. ¿Qué pasa con los anunciantes? Los anunciantes tienen muchos datos. Hay que tener mucha audiencia para poder generar datos a través de la visita a la página web, las aplicaciones y tal. Pero es cierto que los anunciantes tienen una gran capacidad de recogida de datos de toda la parte transaccional.
Pixelar, como ha dicho Cacharrito. Poder pixelar hasta el váter. ¿Para qué? Para poder seguir trabajando cómo impactar a las audiencias en el momento en que se produzcan. Yo creo que todavía nos falta mejorar un poco. Yo creo que este retargeting un pelín cojonero que tenemos encima de todos cuando hemos comprado una cosa 3 meses y nos siguen impactando con él, tenemos que mejorarlo. Creo que la vida de la cookie tenemos que analizar y mejorar este tipo de cuestiones. Pero es un elemento que permite a todos los anunciantes poder presentar a través de sus DSPs o sus trading Ds esos segmentos que también ha vuelto a recoger. ¿Vale? Otro elemento, y ya para terminar, que los anunciantes han encontrado a través de la utilización de plataformas de data es la gestión común de la frecuencia publicitaria. Una buena plataforma de DMP te está gestionando, como he dicho antes, todas las interacciones desde todas las transacciones, desde todos los dispositivos. Resulta que este repositorio común nos permite identificar que muchas veces, cuando lanzamos una campaña de publicidad a diferentes dispositivos de diferentes plataformas y diferentes DSPs, estamos impactando más de 20, 25 veces a los usuarios, que es lo que se conoce como el waste investment, ¿no? O sea, esa inversión perdida. Sabemos que a partir de la séptima, dependerá, pero entre las 7 y 10 impresiones por usuario único ya poco resultado vamos a coger. ¿Vale? Vale, en definitiva, era un poco lo que quería comentar, esa transformación digital que supone el mundo programático, que yo creo que tanto en la parte de acceso alimentario de los publishers como a la cualificación de las audiencias falta por llegar y creo que llegará a lo largo de este año. Muchas gracias por la atención. O contaros una cosa interesante, que es la evolución del programmatic hacia la televisión y hacia el cross-device, que son dos cosas que están llegando con muchísima fuerza. La televisión, concretamente en Estados Unidos, pero que son dos elementos muy potentes. Bueno, vamos a empezar a hacer una cosa, porque hemos hablado de datos, de segmentos. Miquel hizo una presentación interesantísima en cuanto a todas las capacidades que tenemos, las opciones que tenemos ahora de crear segmentos. Pero hay una cosa muy importante, ¿no? Ya no solo va esto de segmentos, sino va también de entender en qué momento realmente debemos de impactar a una persona. Tenemos que entender que una persona, a lo largo del día, son varias personas, una misma persona. No es lo mismo cuando estamos atendiendo un partido de fútbol o cuando estamos con nuestros hijos, somos la misma persona en diferentes momentos. Pues todo esto del Big Data lo que nos está permitiendo, además de definir perfiles y además de la compra programática, que también coincido con Cadron, con Chicharito, lo digo mal, ¿no? Cacharito, perdóname. Es un modelo de compra, más que una tecnología, 100% de acuerdo contigo. Lo que está permitiendo esto es que definamos un momento en el que realmente queremos conectar con esa audiencia. Esa audiencia será proclive a entender o recibir un mensaje mejor o peor en función si entendemos realmente en qué momento está. ¿Sí? Aquí tenemos la definición de un momento, acontecimiento que tipifica o determina todos los hechos posteriores relacionados con el mismo. Y son muchos, y los vamos a ver algunos de ellos. ¿Vale? Bueno, existen muchísimos momentos, y esos momentos de impacto son fundamentales a la hora de hacer mi acción. Y son a la hora de hacer mi acción también cross-device, y en todas las plataformas. ¿Pero de qué momentos estamos hablando? Pues aquí hay muchos. Sobre todo en Estados Unidos está mucho más evolucionado que nosotros respecto al dato, pero aquí tenemos ejemplos muy concretos. Si hablamos de demográficos, edad, sexo, ingresos, salud, familia, estado civil, conducta, intereses, compras, sitios, intención de compra, sitios que he visto recientemente. Si hablamos de contexto, hablaremos del publisher, que ha defendido Miquel, hablamos de la hora, del día, la casa, el trabajo, viajes, dispositivos, geolocalización, etcétera, 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 etcétera. Cuanto más datos, mejor. Y coincido también con el ponente anterior, Miquel, que el dato realmente es del usuario. Ni es del publisher, ni es del anunciante, es del usuario. Antes surgió en la mesa redonda la pregunta de cómo se está interiorizando el dato, ¿no? El dato, hoy por hoy, y los DMPs están haciendo que todo el dato, no solo desde el interno de las empresas, vaya hacia la compra estratégica de medios y se esté utilizando. Pero es muy importante decir que siempre es bajo la ley de protección de datos. El dato privado no se está utilizando en la compra programática.
Vale, ¿por qué estamos hablando de datos en todo momento? ¿Y por qué estamos hablando de moment scoring? Porque realmente la publicidad hacia dónde camina no es hacia identificar perfiles concretos. Si son mujeres de 40 años, si están en casa o si están en un momento de ocio. Lo que estamos intentando identificar realmente son personas individualizadas. El marketing one-to-one. Lo que queremos conseguir es realmente entender quién tenemos delante. Ya no somos máquinas, somos personas. Y de esto va el marketing programático. Entonces, una vez que entendemos esto, el primer pasito que hemos dado, o una de las cosas que ha hecho la compra programática, es el tema del cross-device. Razones por las que necesitas el cross-device. 1. Aumentar el rendimiento de tus campañas. 2. Incrementar el volumen de datos dentro de tus informes. 3. Gastar o hacer una inversión más eficiente de tus acciones, de tu presupuesto de marketing. ¿Cómo funciona el cross-device? ¿Cómo se abordaba esta temática? ¿Todos conocéis? Pégalo en la cara, me dicen por aquí. Lo subo aquí un poquito más. Se ha logrado, y no es una cosa que solo ha hecho Rocket Full, lo ha hecho muchas empresas, ¿cómo funciona el cross-device? El cross-device, de alguna forma, por hacer un símil con el real-time bidding en la compra programática, al final se trata del análisis de datos. Y una vez que analizamos un volumen ingente de datos, tenemos probabilidades estadísticas que nos hacen determinar que una cookie pertenece a un ID device. El mundo mobile está dominado por el ID device, no por cookies. El mundo display está dominado por cookies. ¿Cómo juntamos esos dos mundos para conseguir que una misma persona sea única en cross-device? Pues lo hacemos tenemos en cuenta la dirección IP, tenemos la hora, la frecuencia donde se conecta, dónde se conecta, qué tipo de navegador se utiliza, qué tipo de apps visitas. Todo esto lo que nos da es una probabilidad estadística de que un mismo usuario que está navegando en el móvil sea la misma cookie que está en display. Y esto nos facilita hacer este match. Pero si compañías como Rocket Full se dedicasen a decir quién es y quién no es una misma IP o una misma ID device y una cookie, no estaría certificado, no daría garantías de éxito. Con lo cual tenemos partners como puede ser Nielsen o Comscore que realmente certifican que la audiencia que estamos diciendo que esta cookie que pertenece a este ID device es el mismo. Y eso se ha logrado con mucho éxito y eso está incrementando muchísimo una cosa muy importante. Primero, tener perfiles unificados. Es muy necesario cada vez más. Segundo, hacer la atribución correcta. Porque una de las cosas que ha tenido ciertas dificultades del mundo mobile es la hora de atribución correctamente, qué valor ha tenido, qué participación ha tenido en las conversiones finales. Y eso es muy importante. Con lo cual el cross-device está permitiendo una atribución correcta, sobre todo atribuyendo mucho valor al móvil, que antes tenía algo menos y cada vez teniendo mucho más. Y después que los informes realmente vengan pues multipantalla o que sean cross-device. Después del cross-device deberíamos hablar de la televisión. Yo no soy un perfil técnico, la verdad, me considero un comercial y no de los buenos. Pero el mundo televisivo tiene ciertas explicaciones técnicas que voy a intentar abordar y contarles a vosotros cómo el mundo de la programática está entrando en televisión, deciros que es una realidad hoy día y que estamos evolucionando muy rápido. Pero no es una realidad solo en Estados Unidos. Hay un cliente español que es Meliá, pionero, ha abordado todas las herramientas que existen en programática y también está en televisión hoy día con este producto. ¿Okay? La acción es verdad, está en Estados Unidos, pero es compra programática en televisión. ¿Y cómo funciona esto? A ver si soy capaz de contaros dos con cierta coherencia. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de lo que puede ser el consumo de audiencias de multipantalla. Podría ser concretamente un fin de semana, un sábado, en Estados Unidos. Vemos cuánto tiempo le dedican a la televisión, cuánto tiempo al smartphone, cuánto tiempo al PC. Lo que estamos hablando es de que tenemos que conseguir entender este ecosistema y entender sobre todo el moment scoring. Entender qué está pasando con cada uno de nosotros, cómo nos comportamos. Porque somos multipantalla, estamos tocando todos los dispositivos. Estamos tocando la tele, estamos tocando el tablet, estamos tocando el PC, estamos tocando el móvil muchísimo. Y cómo funciona esta interacción de momentos entre la audiencia y cómo hacemos para llegar a esta audiencia. Si nos fijásemos en la parte de arriba, el primer ejemplo de la derecha arriba, de la izquierda arriba, veríamos que, por ejemplo, cuando estamos en un momento en familia, lo que más predomina es la televisión. Pero, sin embargo, estamos conectados con más de un dispositivo. Si nos fuésemos, yo que sé, a un momento como puede ser el último, me voy a la otra esquina, abajo, a la derecha, veríamos cuando nos estamos viendo
al trabajo, nos estamos moviendo en un trabajo público, lo que realmente predomina ya no es la televisión, es el móvil. Y así veríamos diferentes ejemplos, ¿no? Este es un ejemplo muy importante, me toca mencionarlo y lo voy a mencionar. Cuando estamos conduciendo, tocamos mucho el móvil, no lo hagáis. ¿Sí? Recientemente me quitaron 6 puntos, no lo hagáis, duele. Y hay que hacer un cursillo bastante peñazo para recuperar los 6 puntos. Muy bien, vamos allá, vamos a hablar de televisión. ¿Y cómo funciona esto? Pues dentro de lo que es el mundo de televisión, y yo no soy un experto, y aquí sí hay más de una persona experta en ello, y me da cierto valor, pero bueno, vamos allá, voy a intentarlo. La compra programática puede hacer 2 cosas. Uno, comprar la audiencia en función de cuáles son las audiencias que consumen qué determinados productos, los programas, ¿sí? Y después hay que decir que la compra programática en televisión está siempre dentro del Pay TV, Video on Demand, o los canales de pago, como puede ser el Canal Plus en España, ¿vale? Y después la segunda la posibilidad de segmentación de audiencias está en cuando te das de alta y tienes un canal de pago, pues estás diciendo quién eres, dónde estás, quién eres, etcétera, tu nombre, teléfono, una serie de datos, ¿no? Los hogares, sobre todo la localización y los hogares. Bueno, ¿cómo funciona? ¿O cuáles son los objetivos que tiene la compra programática en televisión? Os va a sonar muy parecido. Si os fijáis en lo que son las pelotitas verdes, lo que está dando la compra programática de televisión es incrementar cobertura, incrementar eficiencia, incrementar precisión y incrementar la optimización. O sea, lo que está buscando, o uno de los efectos inmediatos de la compra programática en la televisión es la capacidad de incrementar lo que conocemos como el moment scoring y la audiencia concreta. Queremos identificar quién es esa persona, queremos identificar quién es el usuario, queremos hacerle múltiple pantalla y queremos incrementar la escalabilidad de esa acción. Hablando de escalabilidad, pues aquí tenemos un ejemplo, una persona, una chica, un Wisconsin, que es mujer de 34 años, que tiene unos ingresos más de $60.000 al año, que es soltera, que tiene intereses como sport, comedia, news, etc. ¿Qué busca esto? Esto busca entender la compra programática tratada a la televisión, es entender quién es mi audiencia y comprar esa audiencia de forma escalable. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo funciona esto? Pues el real time en la televisión es un poquito distinto a la compra directa de lo que es el modelo display, o de lo que conocemos nosotros como la compra de inventario, los banners y demás. Es un poquito más lenta y la optimización tarda un poquito más, y os lo cuento. Una vez que se produce, se define un segmento de audiencia al cual yo quiero alcanzar, como el que vimos antes, lo que se produce es una petición de compra a las plataformas o a las empresas que tienen inventario digital disponible. Ese inventario no se actualiza diariamente, se actualiza semanalmente. Una vez que ese inventario está disponible y yo sé los huecos que hay y determino qué audiencia quiero seguir, hacemos la compra. La compra se produce, se planifica toda una semana, se distribuye esas impresiones durante una semana, 7 días, y a partir de ahí se vuelve a optimizar. Como veis, es un poquito más lento que la compra en un soporte, en la publicidad normal, en una web, como puede ser El Mundo, El País o muchas otras. No es en tiempo real, sino que es cada 7 días. Veo disponibilidad, hago el match con la audiencia que estoy buscando, compro esa audiencia, hago delivery y vuelvo a ajustar. ¿Sí? Pero estoy accediendo a inventario premium dentro de un contenido premium y estoy haciendo que sea multipantalla mi acción, juntando televisión, mobile, display, vídeo, etcétera, etcétera, y midiendo a tiempo real. Bueno, aquí hay diferentes ejemplos de diferentes perfiles o settings que puedo conseguir. Esto nos interesa poco, esto es lo que contaba antes, cómo funciona el proceso, ¿vale? Y la diferencia con la realidad del display a la televisión, son 7 días lo que tardamos en hacer la compra y la optimización, pero esto es una realidad que está llegando. Ya más del 1% de la publicidad televisiva en Estados Unidos es compra programática. Bueno, y por último contaros otra evolución que existe de la compra programática en televisión, que es la compra sincronizada. Esto es bastante más sencillo de poner en marcha, pero también está llegando con fuerza. Tenemos la opción de que podemos hacer la compra en display en web, por así decirlo, sincronizada con el contenido que está en televisión. ¿Qué me permite esto? Me permite que si yo soy una persona o un anunciante que quiero vincular
mi marca con determinados hechos, como puede ser momentos, yo qué sé, un partido de la Champions League, ¿sí? O cualquier tipo de contenido, un programa de cocina, cualquier contenido que yo quiera, puedo hacer que la publicidad esté coordinada con lo que está pasando en la televisión. Con lo cual, según el contenido que esté en tele, automáticamente es lo que yo estoy lanzando en display, que se llama la programática sincronizada. Pues por mi parte es esto. Era contaros el cross-device y era contaros la programática en televisión. Muchas gracias por vuestro tiempo. Vemos, cabe destacar que estamos en el segundo foro de la compra programática y podríamos decir que más del 80%, incluso el 100% de las ponencias anteriores hemos nombrado el dato, hemos hablado de datos, ¿vale? Eso es de lo que yo quiero hoy hablar, sobre los datos. Pero quiero dar una visión diferente de los datos. Estamos acostumbrados en los últimos meses, incluso en el último año, los últimos años, todo el mundo está hablando de data, de Big Data. ¿Qué es el Big Data? Datos estructurados, datos no estructurados, cómo manejamos estos datos, las 3 Vs, incluso las 4 Vs, velocidad, etcétera, etcétera. Hoy me gustaría dar una visión un poco diferente de los datos. ¿Qué son los datos o los diferentes puntos de vista de los datos? ¿Por qué visión poliédrica? Al final, ¿qué es un poliedro? Podríamos entender como una figura geométrica en la que podríamos determinar diferentes caras hasta casi infinidad de caras, ¿vale? Como os decía antes, ¿cuántas caras tiene el data? Como vemos, casi todo el mundo hoy ha hablado de datos. Creo que todo el mundo tenemos claro que en la compra programática se deben utilizar los datos. Podríamos decir que la compra programática sin datos sería como un conductor con los ojos vendados, pero vemos que cada uno tiene su punto de vista. Vemos que cada uno de los ponentes anteriores habla de datos, habla de MPs, de MP sí, de MP no, de MP es caro. Ya entraremos si es caro, si es barato o cómo gestionamos estos datos. Como vemos, el tema de datos ha supuesto una revolución, ya no solo a nivel de comercialización de este dato. Si ponemos un ejemplo muy sencillo, vemos 3 de las empresas más importantes hoy, Facebook, un Airbnb, un Uber, no son propietarios de coches, no son propietarios de viviendas, ni son propietarios de contenido, pero han sabido aprovechar y estudiar el dato para dar un servicio único al usuario. Al final existen diferentes fuentes de datos y la combinación de ellas amplía toda esta información que nos aporta, como decía antes, hacia límites casi infinitos. En el mundo que nos compete hoy, el mundo de publicidad, llevándolo a nuestro negocio, podríamos definir generalmente 3 actores, ¿vale? Como hemos visto antes, se está hablando de muchos más. Se está hablando de plataformas tecnológicas. Desde mi punto de vista, hoy vamos a ver 3 actores fundamentales. 3 que podríamos convertir en 4. ¿Por qué 3, 4? 1, el anunciante, por supuesto. Vemos que cada día más son los anunciantes los que están apostando por los datos y viendo el valor que estos datos pueden dar a su compañía. ¿Por qué meto un 4? Porque ya veremos luego quién tiene que activar estos datos. Son las agencias de medios, los que tendrían que activar los datos siempre de la mano del anunciante. Públicas, por supuesto, por supuesto. Como sabemos todos, pueden alcanzar una gran cobertura. En el mercado español, hasta el momento, muchos están preguntando ya por los datos, por las plataformas para la gestión de datos, pero todavía son pocos los que lo están utilizando. Si vamos a un mercado como el francés, por ejemplo, vemos que entre el 60 y el 70% de los publishers ya están utilizando plataformas para la gestión de datos. Y por último, algo que se ha nombrado muy poco hoy, pero creo que es muy importante, los data providers. Plataformas de terceros que nos van a dar cierto valor en cuanto a la aportación de nuestros datos.
Si empezamos por los anunciantes, cada día vemos más, como os comentaba antes, que todos los anunciantes están usando los datos. ¿Para qué? Para dar valor a su compañía, pero ya no solo en cuanto a la mejora de su ROI, de su retorno a la inversión, sino en cuanto a su mejora de producto, a su mejora de servicio, incluso ante su estructura propia. ¿Vale? Por poneros un ejemplo muy fácil, vicepresidente de Netflix, cada vez que un usuario está interaccionando en su web, es un comportamiento que Netflix está estudiando y se está quedando. Incluso dándole más importancia muchas veces al estudio del comportamiento del usuario que a la propia suscripción de ese usuario. ¿Qué ventajas va a dar el uso de los datos para los anunciantes? Pues podríamos enumerar muchas. Aquí os he puesto alguna de ellas, no las voy a decir todas. Identificar el perfil de cliente, por supuesto. Vamos a ver cómo es nuestro cliente, qué necesita, qué quiere y sobre todo cuál va a ser nuestro potencial cliente. Comunicación one-to-one. Hablamos de implementaciones con los CRMs, por supuesto. Y vamos a poder atacar usuario a usuario. ¿Qué es lo que tiene este usuario? ¿Qué es lo que va a necesitar? ¿Qué es lo que va a querer? ¿Qué es lo que quiere y no tiene? Y como esos, pues podría deciros mucho más. Hasta una que yo considero muy importante, que es la extensión de audiencias. Es decir, los anunciantes cada vez se encuentran más en un espacio muy acotado que son sus usuarios o es su nicho de usuarios potenciales. Cómo a través de data providers, por ejemplo, podemos alcanzar o podemos extender esas posibles audiencias. En cuanto a publisher, como os decía antes, es algo que en España cada vez se está oyendo más. Muchos publishers ya están haciendo sus tests, pero todavía creo que hay mucho camino por recorrer. Publisher yo creo que es uno del actor o el actor más, digamos, afectado por la compra programática. Todos sabemos o todos han visto que la compra programática puede llevarles a bajar sus CPMs y el uso de una capa de datos sobre todos sus inventarios les puede ayudar a mejorar este CPM. Antes también hablaban de los adblockers en los publishers. Hemos visto ya que el New York Times, por ejemplo, no muestra sus contenidos a los adblockers. Cada vez son más los publishers que están trabajando con estos adblockers y que están buscando como medidas, por ejemplo, suscriptores. Con lo cual el publisher ya se va a buscar a convertir en un anunciante. Va a buscar estos suscriptores que sean o que se conviertan en su propio cliente. Y por último, y muy importante, se puede generar una línea nueva de negocio para los publishers. Antes lo comentaba también con antelación. Se pueden convertir en data providers. Todo este expertise que los publishers tienen y que están recogiendo, lo pueden convertir como una línea más de negocio, llevándolo hacia las diferentes plataformas de compras, DSPs y todas las plataformas. Como os decía antes, algunos de los beneficios que nos puede traer la venta o los datos para los publishers, ¿vale? Posibilidad de generar audiencias, personalización del CRM, hasta cosas tan personalizadas como webs dinámicas. Webs dinámicas en función del usuario que está entrando en cada momento, ¿vale? Personalizar su web. Y por último, como os decía, me gustaría nombrar los data providers. Sé que alguien por ahí comentó sobre los data providers, cada vez hay más. Tipos de datos que hay, Miquel nos repasó algunos de ellos, Juan también nos comentó algo de los datos. Podría haber varias. Tendríamos unas categorías generales, que son las que vemos arriba, las que suelen tener el 80-90% de los data providers, que son sociodemográficos, como bien decían anteriormente, declarativos, no declarativos. Serían los datos de interés, el behavioral, serían los datos internet, geográficos, tecnológicos y un largo etcétera. Lo que sí que poca gente ha nombrado, hablamos mucho de la privacidad de los datos, pero se está hablando poco de la veracidad de los datos.
Es decir, lo que realmente vemos es que cada vez más hay compañías que están midiendo su toma de decisiones en cuanto a productos, en cuanto a servicios, incluso en cuanto a infraestructura, en base a unos datos. El tener un dato erróneo o la toma de decisiones en base a datos erróneos nos puede llevar a un modelo de negocio erróneo. Actualmente en Europa, pues, por ejemplo, la EDA está trabajando ya como auditor con el IBISI. Auditores con los que podemos verificar la calidad de ese dato. Por supuesto, la privacidad, pero tener siempre en cuenta veracidad, privacidad. Creo que, no sabía las ponencias anteriores, pero creo que la palabra o la frase de arriba es clave, ¿no? Creo que es lo que hemos visto en el 100% de las ponencias. El data es la clave, por supuesto. Pero una buena tecnología, una tecnología eficaz, es fundamental para manejar este dato. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que una tecnología debe estar al servicio de los datos, y no al revés. No deben ser los datos los que se pongan al servicio de una tecnología. ¿Qué tecnologías se usan a la hora de trabajar con datos? Pues creo que ya se han nombrado todas. Habrá un sistema de tracking, una server para captar nuestras audiencias, habrá plataformas de compra para lanzar nuestros segmentos, nuestras audiencias y luego realizar estas compras, pero sobre todo el núcleo fundamental será un DMP, una plataforma para la gestión de los datos. Sobra decir que es un DMP, me gustaría repasarlo. No deja nada más que ser una caja, un repositorio de datos donde vamos a llevar todos nuestros datos. Luego ya veremos cómo trabajamos estos datos, cómo los gestionamos, cómo los enriquecemos. Pero el DMP no deja más que ser un repositorio de datos donde vamos a llevar todas nuestras acciones de medios. A gente que ha sido impactada por una acción de medios, que ha hecho clic en una acción de medios, que ha convertido, que ha entrado a mi web, etcétera. Para mí el proceso de creación o de gestión de datos de un DMP se podría hacer en 3 fases. La fase 1, como os he dicho, que es llevar todas estas audiencias hacia el DMP. La fase 2, muy importante, que es, venga, ya tengo mis datos, vamos a empezar a trabajar sobre ellos, vamos a gestionarlos y, muy importante, vamos a enriquecerlos. ¿Cómo los vamos a enriquecer? Con los data providers. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir clonar, los famosos lookalikes, clonar nuestras audiencias, poder aumentar nuestras audiencias para enviarlos a las diferentes plataformas. Y como último paso, enviar estos segmentos que nos hemos creado con nuestras audiencias y audiencias de terceros hacia las diferentes plataformas. ¿A qué plataforma? A una, a varias, a la que sea, a todas. Lo que tenemos que buscar es la independencia del dato. El dato es nuestro, lo tenemos y lo queremos gestionar en aquella plataforma en la que nosotros estemos más a gusto en cada momento.